Estamos aquí con una de las figuras quizás más importantes del periodismo chileno, Manuel Cabieses Donoso, el director de la revista Punto Final, que es una revista que lleva realmente bastantes años circulando, ha tenido problemas, sobre todo con las autoridades, en los momentos en que las autoridades de Chile eran muy autoritarias, pero por suerte seguimos contando con esa publicación necesaria no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica como mínimo. Manuel, queríamos empezar preguntándote o pidiéndote que nos cuentes un poco la historia, ¿no? Es una revista que ha salido antes del gobierno de la Unidad Popular. Bueno, en primer lugar, permíteme agradecer la oportunidad, ¿no?, de tener este diálogo. La revista Punto Final en realidad nace como la iniciativa de un grupo de periodistas en el año 1965. Un grupo de periodistas que teníamos algunas cuestiones en común, digamos, ¿no? Bueno, éramos gente de izquierda, éramos personas que estábamos muy influidas por la Revolución Cubana. Estamos hablando de los años 65, donde no solo en Chile, sino en América Latina en general, la Revolución Cubana ejercía una influencia ideológica, política muy importante. Nosotros pertenecíamos a esa corriente de izquierda, digamos. Entre nosotros había gente que venía de distintos partidos políticos de la izquierda chilena o que seguían siendo militantes de aquellos partidos, así que teníamos una diversidad de matices ideológicos políticos con un denominador común de ser de izquierda, ¿no? Y nuestro propósito básico al crear la publicación fue, y así se definió, como una tribuna del pensamiento revolucionario, democrático, avanzado en América Latina y en Chile. Como tal tribuna, concibiéndola como una tribuna, digo, reconocer el derecho a participar en esa tribuna, a tomar la voz, a escribir, en este caso, a personas que tenían distintas visiones sobre los problemas de Chile y de América Latina. Y así ha sido nuestra historia hasta hoy, interrumpida, claro, por el periodo de la dictadura militar en que estuvimos clausurados varios de nuestros colegas, colaboradores, compañeros de trabajo de la revista Punto Final. Murieron en aquellos años, algunos fueron asesinados, otros murieron en el exilio. Yo soy uno de los sobrevivientes. Nos alegramos. Hay anécdotas interesantes sobre la andadura de esos primeros años, ¿no? Quizás la más importante sea aquello de la recuperación y traslado del diario del Che en Bolivia. Eso quizá es uno de los hechos que más nos marcaron y que por supuesto más nos enorgullecen y que es parte fundamental de la historia de Punto Final. Aunque en la realidad fue un acontecimiento que no fue buscado ni trabajado, diríamos así, por nosotros. Es un hecho fortuito, digamos, pero bueno, nos tocó jugar un rol en esa historia. Quiero decir con esto, describiéndolo brevemente, que un día apareció en la revista Punto Final una persona que venía de Bolivia y que traía el diario El Che. Me acuerdo que lo traía en película, ¿no?, fotográfica, en unos discos de música folclórica boliviana. La carátula todavía la recuerdo, era
de esas canoas de totora tradicionales, ¿no?, en el lago Titicaca, y ahí adosadas a las paredes de aquellos discos, digamos, venían las películas con el diario El Che. Y dio la casualidad, nosotros bueno, naturalmente no teníamos ninguna manera de verificar si era o no era el diario El Che, digamos, pero dio la casualidad que en esos días estaba en Santiago de Chile un compañero cubano que conocía la letra del Che, ¿no? Y a él fue el primer cubano, digamos, Luis Fernández Oña, que vive todavía, que está en Cuba, que estuvo casado con la hija de Salvador Allende, con Tati Allende. Él fue el primer cubano que la vio en mi casa, digamos, a la luz de una lámpara corriente y tuvo toda la seguridad que efectivamente era la letra, digamos, ¿no?, que es una letra difícil de leer, digamos, del Che. Uno de nuestros compañeros, que era el jefe de redacción de la revista, Mario Díaz Barrientos, que ya murió en el exilio durante la dictadura, él llevó el diario del Che a Cuba y lo entregó pues a las autoridades cubanas, digamos. Al poco tiempo, bueno, tuvimos la feliz noticia, digamos así, de que se había verificado que realmente era el diario del Che. Y además nosotros tuvimos, pues, la Revolución Cubana nos hizo un gesto que hasta hoy, pues, agradecemos. Nos dio, en ese sentido, la exclusividad de la publicación del diario del Che en los países de América del Sur, del Cono Sur de América, digamos. Y fue, naturalmente, el número en la historia de Punto Final que más se ha vendido, porque nos cansamos de hacer ediciones del diario El Che, digamos, en aquellos años. Cuando llega en el año 70 las elecciones, el triunfo de la Unión Popular, la idea original de amplitud de gente de diversos partidos en Punto Final seguía existiendo y siendo válida. Siguió siendo válida, pero también la historia política en Chile tomó otros caminos, otras formas. La lucha de clase, la lucha política, la lucha ideológica se intensificaron. La revista asumió una actitud militante, digamos, de defensa naturalmente de la izquierda, pero desde una posición independiente y crítica en muchos aspectos al gobierno de la Unidad Popular, digamos, ¿no? Creíamos que el gobierno de la Unidad Popular, me refiero a la parte crítica, pues, ¿no?, lo apoyábamos en muchas cosas, pero había un aspecto fundamental, me parece, en que consistía en que veíamos que el curso que llevaba el proceso en Chile derivaba fatalmente en un golpe de Estado. Lamentablemente, bueno, eso ocurrió, con las consecuencias trágicas que todos sabemos. Yo diría que en lo fundamental nos alineamos desde la posición que era tradicional de la revista, de tribuna revolucionaria, como te explicaba, en la defensa de ese proceso, ¿no? Te voy a decir, aprovecho la oportunidad de que, reflexionando sobre lo que fue nuestra posición y nuestra conducta, diríamos, en aquellos años, yo creo que hay muchos aspectos que hoy día vemos con un sentido autocrítico, digamos. En aquellos años era tal la velocidad del acontecer que se fue precipitando la situación en Chile, que yo creo que muchas veces no distinguimos exactamente, ¿no?, cómo debíamos enfilar nuestra batería, digamos, ¿no?, hacia qué lado disparar con mayor exactitud, ¿no? Se dice que
Punto Final, no sé a partir de qué momento, pero empezó a representar al MIR. Bueno, efectivamente eso se dice y tiene asidero en algunas cosas. Por ejemplo, yo fui militante del MIR, digamos. Digo fui porque el MIR ya desapareció, ¿no? Prácticamente. Yo fui militante del MIR, fui miembro de su dirección, de su comité central. Yo estuve en Chile en la clandestinidad como militante del MIR durante muchos años. Y durante ese periodo del gobierno de la Unidad Popular, es cierto que la revista estuvo mucho más cercana a lo que era la política del MIR, no solo porque yo fuera militante del MIR, digamos, sino porque la gente que ahí escribía tenía, aunque no fueran miristas, tenía posiciones críticas también. La revista nunca fue un órgano oficial ni oficioso del MIR, pero era la revista que mayor espacio le daba, por una parte, a información, declaraciones procedentes del MIR, y cuya línea editorial tenía una cercanía mucho mayor con el MIR que con otro partido de la izquierda chilena. Eso es cierto. Pero nunca fue la revista del MIR. El MIR tenía sus propias publicaciones, tenía un diario, tenía una radio, etcétera, ¿no? ¿Qué tirada tenían en la época de la Unidad Popular? Mira, en la época de la Unidad Popular teníamos un promedio de venta, digamos, de alrededor de 20.000 ejemplares, ¿no? Que en Chile, una revista política, etcétera, bueno, era una excelente circulación, digamos, ¿no? Hoy día eso es mucho menor, ¿no? Actualmente nosotros no llegamos en este momento al 50% de lo que era la venta neta, digamos, en este momento nuestro promedio de venta es de unos 8.000 ejemplares, lo cual tampoco es malo en las condiciones de hoy de Chile, ¿no? Pero bueno, es menos de la mitad de lo de aquellos años, ¿no? La tirada, digamos, el éxito de las publicaciones, otros medios alternativos, de izquierda, cuestionadores del orden actual, es la sombra que sigue al movimiento de masa realmente, digamos, no corre por carriles distintos, ¿no? Eso es. En España hubo una discusión con un periódico, el periódico alternativo, quizás más importante, a pesar de que es muy pequeño, tiene una tirada de 3.000 y pico de ejemplares, pero igualmente es el más importante de los alternativos en España, en papel me refiero. La gente que lo hace, que son autónomos, son zapatistas, podríamos llamarlos, querían llegar a un público mayor, querían aumentar la tirada y su idea fue cambiar el carácter de la publicación, ponerle más color, ponerle secciones de arte, de deportes, siempre desde una visión de izquierda, pero hacerla un poquito, aligerarla, digamos así, ¿no? Yeah. Entonces hubo un debate bastante grande y por un lado la mayoría de la gente que trabaja en estos medios opinaba un poco esto que decíamos hoy, ¿no? Que la cuestión no pasa por la estética. No, claro. Y por otro, en la práctica se vio que era así. No sé si esa fue la razón principal, pero el caso es que no han conseguido aumentar el número de lectores. Fíjate. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros por razones de economía, ¿no? De mejor administración de los pocos recursos que tenemos, pues nosotros hemos optado por un formato que es del tamaño tabloide de un periódico, digamos, y usamos solamente dos colores, ¿no? Rojo y negro, digamos, en este caso. No usamos fotos en color y otras cosas porque los costos se nos van a las nubes, digamos. Pero yo creo que se puede hacer un periodismo de muy buena calidad, no digo solo por Punto Final, también por otras publicaciones similares, se puede hacer un periodismo de gran calidad, profesional, y con una posición política definida, clara, de izquierda, antiimperialista, etcétera, con pocos recursos. El público nuestro no es el que compra las revistas de lujo, ¿no? De papel satinado, sino que va al contenido de las cosas. Ahora, en ese sentido sí creo que no solo tenemos que cuidar el contenido en un sentido general, sino también de un contenido que sea cada vez más atractivo, digamos, pues, ¿no? Y que vaya un poco con los gustos del público hacia el cual nos dirigimos. Sí, eso es cierto, claro. El contenido no tiene por qué ser un ladrillo, ¿no? Sí. Claro. Ahora, otra de las cosas que se habló también
era el tema de la independencia de los medios, donde se decía que, bueno, que se puede ser dependiente, pero dependiente de un proyecto de transformación social, o bien dependiente de un partido o de algo, pero es difícil ser independiente. Punto final ahora es dependiente de algo. Bueno, yo no me atrevería a decir que nosotros somos independientes absolutamente, porque comparto esa idea de que hay una dependencia siempre de algo. Nosotros no somos dependientes ni de un partido, ni de una empresa privada, ni del gobierno de Chile, etcétera, ¿no? Eso es cierto, pero eso yo no podría concluir que es independiente absolutamente, porque somos dependientes de los principios en los cuales creemos, de las causas por las cuales luchamos, etcétera. Para nosotros hay una dependencia, digo, clara, conscientemente asumida, ¿no? de dedicar toda nuestra capacidad, nuestro esfuerzo a servir esa causa, que es la causa popular, la causa del pueblo de Chile, la causa del antiimperialismo en América Latina, etcétera. Y desde ese punto de vista decir, bueno, somos independientes es bastante relativo. Bueno, yo no conozco mucho los medios chilenos, pero sí conozco algo. Por ejemplo, hay otras revistas como El Siglo, La Zurda. El Siglo es el semanario del Partido Comunista, tiene un formato parecido al nuestro también, tamaño tabloide, se tiran rotativas, ¿no? La revista La Zurda es en este momento entiendo es mensual, es de un partido también político, de un movimiento político que se llama La Zurda, y pare de contar, digamos, pues en materia de prensa escrita de izquierda, digamos, ¿no? En materia de radios, solamente hay una radio de izquierda que es del Partido Comunista, la Radio Nuevo Mundo, y que no tiene tampoco cobertura nacional. Y en materia de canales de televisión, la izquierda no tiene nada, digamos. Sí, ese es un defecto común a la izquierda, ¿no? En la mayoría de los países, no solo de Latinoamérica. Aquí mismo en Venezuela se está hablando de... Claro, esta es la evidencia más, yo creo, brutal de la concentración de la propiedad de los medios y por lo tanto del mensaje único, pues, ¿no? De la dictadura del mensaje único, digamos. En Internet, sin embargo, sí que hay un poco más de movimiento en Chile. Bueno, sí, hay una... Yo pienso como un movimiento creciente de interés por participar, digamos, en Internet. Esto ha ido creciendo, yo diría, en los últimos 5 años, digamos, ¿no? Varias publicaciones, entre ellas nosotros estamos en Internet, aunque no publicamos toda la revista, pero buena parte de ella. Eso ha ido creciendo, efectivamente, y tiene cada vez más presencia, pues, ¿no? Una de las publicaciones en Internet que tiene bastante presencia es Indymedia. Indymedia Santiago, creo que hay varias, hay por lo menos 3 en Chile, Sí. ¿no? Pero sobre todo con los acontecimientos de la reunión de la APEC, donde estuvo Bush y hubo una manifestación muy grande, Hacía años que no había una tan grande como esa. Sí, y la represión también fue muy grande, ¿no? Sí, fue importante, pero yo te digo, lo realmente grande, lo realmente significativo, ¿no? Fue la marcha que se hizo de más de 40.000 personas que en Chile no se veía hace muchos años, ¿no? Y al final de la marcha, que fue una marcha, bueno, al estilo del Foro Social Mundial, digamos, Sí, pues, sí, ¿no? De todos esos grupos y toda esa diversidad y esa riqueza de mensajes distintos. Bueno, al final de la marcha se produjeron algunos incidentes, pero no fue lo principal, me parece a mí, a destacar, digamos, ¿no? Yo he leído, bueno, seguí fundamentalmente a través de Indymedia esos acontecimientos porque prácticamente me actualizaba a diario, entonces era mejor que esperar las actualizaciones de otras revistas que son semanales o quincenales. Claro. Y bueno, contaron que la manifestación esta grande de 50.000 personas fue el viernes 19, ¿no? O sábado 19. 19, sí, 19. viernes. Bien.
Bueno, pues el 17 decían que hubo otra manifestación más chica de 800 personas con casi 400 detenidos. Bueno, todo esto lo cuento por una cosa que tiene que ver con los medios, que es que hubo gente, sobre todo de uno de los partidos más importantes de izquierda, que criticó a Indymedia Chile por poner el acento en la represión. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Si en función de mostrar de que el pueblo chileno se manifiesta en contra de la PEC, tenemos que esconder cosas que realmente ocurrieron o no, o cómo. No, desde luego no estoy por de ninguna manera esconder las cosas que ocurrieron, pero comparto la idea, no conozco bien la crítica a la que tú estás aludiendo, pero comparto la idea de que lo más destacado, o destacable, digamos, fue esa enorme movilización que logró el Foro Social Chileno. Apareja con el Foro Social Chileno, que se mueve según las reglas del Foro Social Mundial, vale decir que no admite la participación de partidos políticos, de confesiones religiosas o, no sé, de instituciones gubernamentales, etcétera. Se constituyó una coordinadora anti-APEC, así llamada, por grupos políticos, propiamente tal, que, bueno, ya tú hiciste el relato de lo que ocurrió, digamos, ¿no? Y esos grupos cuya intentos de convocatoria tampoco fueron un éxito, digamos, porque fueron muy poca gente acudió a esas convocatorias. Efectivamente fueron reprimidos, bueno, no habían sido permitidos, etcétera. Se sumaron el día 19, se sumaron a la marcha conjunta. Y al final de la marcha, como te digo, fueron para los incidentes policiales que nosotros conocemos, ¿no? Para los niveles de represión policial que nosotros conocemos en Chile, es bastante menor. Así que yo francamente coincido, digamos, en que lo más importante de todo fue la marcha, y luego eso fue un viernes, y sábado y domingo hubo la realización de foros, mesas, debates, qué sé yo, al estilo del Foro Social de Porto Alegre, etcétera, ¿no? Con participación de más de 10.000 personas, digamos, que fueron a esas mesas, debates, etc. Eso yo pienso que es lo que conviene destacarlo, porque en Chile hay un lento proceso y muy dificultoso de rearticulación de fuerzas sociales y políticas, ¿no? Y esas fuerzas sociales y políticas necesitan también cobrar confianza en sí mismas, digamos. Entonces, el hecho de poder realizar después de muchísimos años una marcha de más de 40.000 personas, algunos otros dicen que si fueron 50.000, pero bueno, en todo caso 40.000 y 10.000 los días siguientes participando en todo tipo de discusiones sobre la globalización, cuestionando el modelo económico neoliberal, la insuficiencia que tiene el sistema institucional democrático chileno, pseudo-democrático. Ese yo pienso que es el gran éxito de lo que ocurrió en ese momento. Eso es interesante lo que decís sobre la lentitud de la recuperación, sí, de la movilización social en Chile, cuando Chile está rodeado de países donde el movimiento social está mucho más activo, ¿no? Sí, Bolivia, ya vemos. Bolivia, por ejemplo. Argentina mismo, Brasil. Sí, sí, cómo no. Hace unos días, un mes más o menos, estuvo en Suecia, en Estocolmo. Una persona que viene de Chile, muy joven, que milita en una organización de estas nuevas que han surgido ahora a fines de los 90. Una organización que trabaja en los barrios, que hace dispensarios para atender a la población o en clases de informática. Una muy pequeña actividad, y que al mismo tiempo van intentando elevar el nivel de conciencia. En muchos aspectos siguen, aunque no en todos, pero en muchos aspectos siguen lineamientos de lo que era el MIR. Y esta persona, muy joven, 32 años, digamos, echó la bronca a la gente, a los exiliados que estaban ahí escuchándolo, ¿no? Les dijo que ellos habían tenido que empezar prácticamente de cero, porque la mayoría de la gente que había participado, que había militado en los años 70,
ahora está luchando por mantener su puesto o está con miedo. Y a alguna gente le molestó, claro, pero otra gente lo aceptó, ¿no? Como que parece ser que en Chile el proceso es mucho más lento que... Hay mucho de verdad lo que dice o que dijo el muchacho ese que tú aludes, ¿cierto? Bueno, entre otras cosas, tú tienes que considerar de que en Chile todavía existe miedo. Eso nos cuesta admitirlo, digamos, al promedio de los chilenos, ¿no? Pero todavía existe miedo. Existe miedo no solo a militar en un partido político, digamos, existe miedo a participar en un sindicato. En este momento uno de los problemas, por ejemplo, en el movimiento sindical es que no surgen nuevos liderazgos, ¿no? Nuevos compañeros y compañeras dispuestos a asumir responsabilidades en las direcciones sindicales por temor. De manera que los actuales dirigentes, bueno, ya llevan su tiempo largo en lo que están, y no en todos los casos porque quieran atornillarse, digamos, y permanecer en el cargo, sino porque no hay quienes los reemplacen, digamos. La atomización del movimiento social en Chile y es fruto del modelo económico neoliberal que tenemos, sobre todo, pues, ¿no? Es atroz. Nosotros, hay una estadística del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que señala que en Chile hay 82.000 organizaciones sociales. Estamos hablando de un país de 15 millones, pues no estamos hablando de un país de 200 millones. 82.000 organizaciones sociales, de todo tipo, organizaciones sociales de 5, de 6, de 10. Entonces, no es que no exista un movimiento social, sino que está disgregado, ¿no? Atomizado, disperso, ¿no? Todavía no ha surgido en Chile una alternativa que convoque y que cohesione nuevamente al movimiento social y le dé un rumbo, un cauce a sus aspiraciones, etcétera, que hoy día naturalmente pasan por cuestionar el modelo económico en materia de empleo, de salario, de salud, de educación, etcétera, etcétera. De manera que en el trasfondo de esto hay el miedo a perder el empleo, el trabajo, el miedo a enfermarse porque el costo de la salud es tremendo, el miedo a no poder educar los hijos, porque la educación se ha ido privatizando y es cada día más costosa, el miedo a la represión, ¿no? Etcétera. Y en definitiva, para abreviar el tema, este proceso de reconstitución del sujeto social y político chileno es un proceso lento, dificultoso, lleno de contradicciones, pero el ángulo optimista o la nota optimista con la que quiero concluir es que ese proceso viene caminando, está desarrollándose con dificultades, pero está caminando adelante, digamos. Sí, no, eso es indudable. Ahora, lo que se dice habitualmente es que en Chile ha funcionado mejor el experimento este de los Chicago Boys, que hay menos pobreza que en el resto de Latinoamérica. Yo tengo mis dudas, yo no sé. Bueno, somos mostrados como un espejo, claro, nos ponen en la vitrina, ¿no? El país modelo, como tú dices, de la aplicación del modelo neoliberal. Y en Chile, la argumentación que se usa para esto es que la economía, en sus aspectos macroeconómicos, o sea, la gran economía, lo que tiene que ver con la estabilidad, etcétera, ¿no? Con la no inflación o niveles bajos de inflación, de los presupuestos, etcétera. Eso efectivamente funciona. Las exportaciones, sí, funcionan. Este año, por ejemplo, hay un récord de exportaciones en Chile, pero son exportaciones a costa de la depredación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos indicadores funcionan, pero todo este modelo está sentado sobre una tremenda injusticia social, porque junto con ser un modelo de funcionamiento de la economía capitalista neoliberal, nosotros somos, como tú bien sabes también, somos uno de los países del mundo donde el ingreso está peor distribuido, vale decir, donde la injusticia social es más grave, digamos. En América Latina solamente nos aventaja Brasil, digamos, ¿no? Y dentro del récord del ranking mundial nosotros estamos terceros en la materia.
otra de las situaciones serias que hay en el tema de la justicia social en Chile es el de los mapuches, ¿no? Que están quizás más movilizados que el resto de la población en proporción al número de personas que son y también más reprimidos. El movimiento mapuche ha venido cobrando fuerza, importancia. En los últimos años han venido desarrollando formas muy combativas también de lucha, recuperación de terreno, etcétera, enfrentándose a la represión, que han colocado al movimiento mapuche, que entre paréntesis no es un movimiento también orgánicamente bien consolidado, digamos, homogéneo, hay distintas agrupaciones, etcétera. Pero bueno, pero hablando en términos generales, ha colocado al movimiento mapuche, que digamos, en general en Chile 1.200.000 mapuches, ¿no? Lo ha situado, digámoslo así, en el primer plano, digamos, de los sectores sociales más activados o activos en la lucha reivindicativa hoy en Chile, eso es cierto. Y son independientes, dices, de organizaciones, de los partidos políticos de izquierda. Bueno, en general sí. Hay un trabajo político de sectores de izquierda, un trabajo antiguo que viene de los años 70 y aún atrás, digamos, ¿no? Pero en general es un movimiento que se distingue por su independencia de los partidos políticos, ¿no? Es una fortaleza, pero también es una debilidad en algunos otros aspectos, digamos. ¿Cómo ve el resto de la población chilena las reivindicaciones mapuche? Mira, yo creo, hay encuestas que así lo prueban, digamos, ¿no? Que en general goza de simpatía. Hay una mayoría que simpatiza con sus reivindicaciones, sobre todo las que tienen que ver con la tierra, digamos, ¿no? Es un problema en Chile, llamémoslo así, de difícil aceptación en términos convencionales, ¿no? Es una minoría muy discriminada en lo social, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos, pues naturalmente, un componente en nuestra sangre significativo de origen mapuche, a la mayoría de los chilenos les cuesta aceptar también esa realidad, que somos una nación mestiza como todas las naciones de América Latina, digamos, pero en Chile es particularmente difícil aceptar esa realidad. Entonces, por un lado hay una simpatía, por otro lado hay una discriminación que no solo la sufren los mapuches en este momento, y esto también tiene que ver, por supuesto, con el modelo económico que forma culturalmente de determinada forma. ¿Y en la época de la Unidad Popular hubo alguna política específica hacia los mapuches? ¿Cómo se sintieron ellos tratados por el gobierno de Allende? Bueno, evidentemente hubo, aunque hay sectores mapuches que critican también, señalando, al recordar la historia, señalando de que el gobierno de la Unidad Popular no le dio todo el énfasis y la importancia necesaria a una política hacia el pueblo mapuche, digamos, ¿no? Pero en general, lo que yo conozco de las opiniones de movimientos mapuche, los de pronunciamientos de sus dirigentes, etcétera, una comparación que es muy favorable en términos históricos, porque también, por supuesto, el pueblo mapuche, así como el resto del pueblo chileno, ¿no? Luego del gobierno de la Unidad Popular tuvo que encarar la tremenda represión, ¿no? Que en este caso los mapuches fue tremenda, sufrió a manos de la dictadura militar. Siguiendo ya con la historia, ¿qué pasa cuando llega el 11 de septiembre con punto final? ¿Se cierra inmediatamente? Bueno, fue inmediatamente clausurado. Hay el registro de mensajes radiales que Pinochet lanzaba de su puesto de comando en esas horas, digamos,
hay uno ha sido publicado, ¿no?, en libros, etcétera. Hay una orden explícita que ordena ir a asaltar la oficina de Punto Final y liquidar a quien allí se encuentre. Afortunadamente no había nadie, digamos, en nuestra oficina, pero bueno, fueron incendiadas, asaltadas. Nosotros perdimos, de luego, lo que más perdimos, la colección completa de la revista. Hoy día no la tenemos. Alguna gente, como la mayoría, digamos, la gente que escribía en Punto Final, o tuvo que exiliarse o fue presa. Algunos murieron más tarde. En mi caso particular, yo fui detenido, estuve en varios campos de prisioneros, digamos, hasta el año 75, en que me expulsaron de Chile y fui con mi familia a Cuba, justamente donde viví un tiempo, hasta los 79 aproximadamente, en que junto con mi mujer volvimos a Chile, éramos militantes del MIR ambos, y estuvimos ahí en la clandestinidad hasta el año 89, digamos, que ya la dictadura pues ya pasó. No digo que cayó, sino que pasó. Sí, ¿verdad? ¿Y arrancan de nuevo con la revista entonces? Allí a fines del 89, en julio o agosto, no me acuerdo bien, arrancamos, como dices tú, de nuevo, reaparecimos ya legalmente, ¿no? Todavía Pinochet estaba en el gobierno, pero ya la situación había cambiado, ya se estaba en tránsito hacia un gobierno civil. Entonces nosotros hicimos la prueba, sacamos la revista, no pasó nada, no nos clausuraron, no nos cerraron, bueno, y seguimos adelante hasta el día de hoy. Hemos tenido posteriormente también procesos, querellas, sobre todo querellas de las Fuerzas Armadas. El director responsable de la revista, que soy yo, pues, bueno, ha tenido que enfrentar varias querellas, detenciones, qué sé yo, pero bueno, ya cosas menores, digo, detenciones de algunos días, cosas así, ¿no? Cuando lo del juicio Pinochet tuvieron problemas, ¿no? Claro, Pinochet nos puso varias querellas, digamos, por injurias, calumnias, qué sé yo. Sí. En los últimos años, afortunadamente, ha sido muy pacífica nuestra vida, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los planes para el futuro de Punto Final? Ser un semanario. En este momento, Punto Final, como te explicaba, es una revista quincenal y nos gustaría muchísimo hacer un semanario, que creemos que hace falta, que hay un espacio en Chile en este momento como para hacer un semanario. Nos gustaría también hacer una versión en internet de mayor alcance, no sé, de mayor contenido, pero sobre todo en la edición de papel, que es nuestro fuerte, convertirlo en una revista semanal que vaya siguiendo más en detalle el acontecer político, económico, cultural en Chile y en América Latina. ¿Consideran que el movimiento social está maduro como para ir? Está madurando. Entonces, eso nosotros lo vamos constatando en la medida que vemos que la circulación de la revista se ha asentado, de que se aproximan eventos políticos, electorales, que agudizan pues naturalmente el interés por los temas políticos, que son el fuerte de lo que trata la revista. Hay yo diría, y esto también corresponde a encuestas que se han hecho, diversas encuestas, ¿no?, que hay un malestar con el modelo económico, social y político mayoritario, digamos, ¿no? Que todavía no se canaliza, no tiene una expresión política concreta, pero ese malestar existe, digamos. Bueno, y eso favorece, yo pienso, las posibilidades que tendría un semanario pues independiente, de izquierda, etcétera, ¿no? Bueno, pues Manuel Cabieces, te agradecemos mucho que por favor, hayas estado aquí con nosotros. Ha sido muy interesante todo este recorrido que hemos hecho, no solo por la historia de Punto Final, sino un poco por la situación política y social de Chile en estos momentos. Y deseamos que el movimiento social crezca lo suficiente como para que Punto Final sea
semanal y hasta diario. Gracias. Yo le agradezco a usted la oportunidad de haber compartido un rato con ustedes. Muchas gracias.